Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Hoy vamos a tratar un tema que puede transformar no solo tu vida profesional, sino también tu vida personal. Me refiero a las 5 ventajas que te aportan a tu vida ser un buen orador. ¿Qué nos puedes decir, Norberto? ¿Cómo puede cambiarnos la vida la oratoria? Porque en principio, ¿qué relación tiene? Hola Begoña, hola, bienvenidos amigos a este podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Begoña, yo diría que primero, una de las ventajas más evidentes y transformadoras de ser un buen orador es que aumenta la confianza. Cuando aprendes a articular tus ideas de manera clara y convincente, te das cuenta de que tu voz tiene valor. Esa sensación de autovalidación no solo mejora tu capacidad para enfrentarte a un auditorio, sino que también te ayuda en situaciones diarias, como entrevistas de trabajo, negociaciones o incluso en tu vida social. Sí, sí, claro. La confianza es clave para el éxito. Cuando sientes que puedes expresarte de manera efectiva, los miedos comienzan a desaparecer y empiezas a enfrentar nuevos retos con mayor seguridad. Y cuando la gente nota que hablas con seguridad, está más inclinada a escucharte, a seguirte y a confiar en lo que dices. La confianza, la confianza en uno mismo, es un efecto acumulativo que surge de hablar en público. Y claro, cuanto más lo haces, más te fortaleces. ¿Qué te parece, Begoña? Has dicho cosas muy interesantes y muy ciertas. Pero vamos a ver, efectivamente, muchas personas no se atreven a expresar sus ideas o a dar su opinión porque no se sienten seguras a la hora de hablar en público. Eso es algo que nos encontramos a diario con los alumnos que contactan con el instituto. Dudan acerca de su capacidad para organizar sus ideas, de cómo estructurar el mensaje y sobre todo de comunicarlo de manera clara y concisa. Y ante esa falta de seguridad a la hora de hablar, ¿qué es lo que hacen? Pues prefieren callar y sin darse cuenta entran en un círculo vicioso. Porque cada vez que renuncian a hablar, están reforzando su creencia inicial de que no son capaces de hacerlo. Con lo que la inseguridad aumenta, porque al negarse esa oportunidad de comunicarse, están alimentando esa falta de autoconfianza. Y eso es algo que Qué bueno lo que constatamos. decís. Qué bueno eso que decís. Ahora se me ocurre una pregunta en este momento. ¿Y cómo salir de ese bucle? ¿Cómo salimos de ahí? A ver, ¿cuál es la receta mágica, eh? ¿Cuál es la... Claro. ¿Qué pastilla nos podemos tomar? Nada de pastillas. ¿Dónde Es se mucho más vende? sencillo. ¿Qué, Norberto? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? En el Instituto Internacional de Oratory Coaching, Ah, bueno, evidentemente. bueno. A ver, nada de pastillas. Es mucho más fácil y no tiene efectos secundarios. ¿Qué les decimos a nuestros alumnos del instituto, precisamente? La única manera, y vuelvo a repetir, de hacerlo es lanzándose, como decimos en España, a la piscina, como dice bueno, en Buenos Aires Norberto, a la pileta. Porque aprender a hablar y comunicar de manera exitosa solo se consigue hablando. Siempre tiene que haber una primera vez. Es que de hecho siempre hay una primera vez para todo. Nadie nace sabiendo todo, siendo un experto orador. Esa habilidad se consigue practicando. Y cuando lo hacemos, cuando nos atrevemos a ampliar nuestra zona de confort, hablando en una reunión, exponiendo nuestras ideas o participando en una conversación, nos damos cuenta de que podemos hacerlo, de que no nos ha salido tan mal como a priori habíamos supuesto. Y eso nos anima a dar un paso más allá. Y el próximo día daremos otro paso. Y así iremos reforzando nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Bien, bien, ¿Qué bien, me bien, dices, bien. Norberto? Y estaba hablando, pensando, cuando hemos desarrollado la primera ventaja, ¿cuál es la segunda ventaja, no? Yo diría que en segundo lugar, Begoña, ser un buen orador mejora las relaciones personales y profesionales, de eso no hay duda, porque la comunicación efectiva es la base de cualquier relación sólida.
Cuando aprendes a expresarte mejor, también desarrollas la habilidad de escuchar con más atención y empatía, lo que realmente fortalece los vínculos con los demás. Ser un buen orador te enseña también a organizar tus pensamientos, a expresarlos con claridad y, lo más importante, a conectar con la audiencia, ya sea un grupo grande o una conversación uno a uno. Esta habilidad te permite también crear relaciones más auténticas y profundas. En el trabajo, por ejemplo, ser un buen comunicador te ayuda a negociar mejor, a liderar equipos con más eficiencia y a resolver también conflictos de manera constructiva. Y en lo personal, bueno, mejora tus interacciones cotidianas y eso es muy importante. Piensa en esas veces, ¿m?, en las que no supiste expresar bien lo que querías decir en una conversación importante. Bueno, un buen orador sabe cómo elegir las palabras correctas, ajustar su tono según la situación y también, por supuesto, escuchar activamente a los demás. Todo eso contribuye a tener mejores relaciones, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, ya que te vuelves más accesible y más claro en tu comunicación. ¿Estás de acuerdo, Begoña? Evidentemente. Yo creo que has dicho algo sumamente importante, Norberto. Y eso es algo que ya hemos dicho en otros episodios del podcast. La comunicación es la base de toda relación, bien sea esta personal o bien sea profesional. Si nos fijamos en un día cualquiera, ¿qué es lo que hacemos? Siempre, o prácticamente las 24 horas, bueno, no, que tenemos, también pasamos horas durmiendo, pero nos pasamos la mayor parte de nuestro día hablando, comunicándonos con Ujú. nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los vecinos, en el trabajo, cuando vamos a comprar. Y por ello mismo, gran parte de los conflictos y de los problemas que tenemos, tanto en nuestra esfera personal como en la laboral, tiene su origen en una mala comunicación. Eso Ujú. es clave. En primer lugar, tener presente que es la base de toda relación y, en segundo lugar, que gran parte de los conflictos, problemas, malentendidos, etcétera, tienen su origen en una mala comunicación. Eso es algo que nos gustaría, ¿no, Norberto? Que quedara muy presente en la mente de las personas que nos están escuchando, porque eso es algo esencial. Y Ajá. cuando hablamos de comunicar, no sé si querías aportar algo, Norberto, a eso, a No, esas no, dos, la verdad como que yo creo que, estaba escuchando muy atentamente que, claro, cuando uno habla de comunicación, ¿m?, pienso, ¿no? Y seguramente vos lo podés desarrollar mejor que yo, no solo nos estamos refiriendo a decir las cosas de manera asertiva, ¿no es cierto? exacto, no solo nos referimos a eso, a decir, como tú decías, las cosas de manera asertiva, a divagar en las ideas, a transmitir, a no saber escoger las palabras adecuadas en cada situación, sino que también nos referimos a saber gestionar bien algo tan sumamente importante como el lenguaje no verbal. Porque recordemos que, y eso es algo que también hemos dicho en varios episodios, nuestro cuerpo también habla. Vamos a poner ejemplos. Una voz airada, un tono agresivo, una mirada fulminante o una postura corporal tensa y que no respete ese espacio personal entre el emisor y el receptor puede provocar rechazo en la otra persona, poniéndola a la defensiva o generar una discusión o un conflicto. Por el contrario, un tono de voz bajo, una postura encorvada con los hombros encogidos, una mirada esquiva, que no establece contacto visual, proyecta una imagen de inseguridad y de poca profesionalidad. Si esto, por ejemplo, le sucede a la persona en una entrevista de trabajo o en una reunión profesional, su carrera o su futuro en esa entrevista se va a ver comprometida porque no va a transmitir esa imagen de profesionalidad y de credibilidad y de confianza, todos los aspectos estos sumamente importantes para cualquier profesional. Pero bueno, hemos hablado en este podcast que hay 5 ventajas. ¿Cuál es la tercera, Norberto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo diría, Begoña, que la tercera ventaja es que ser un buen orador
potencia la capacidad de liderazgo. Tiene mucho que ver con lo que venías hablando vos recién también, ¿no? Cuando hablas en público, no solo estás transmitiendo información, también generas una conexión emocional con tu audiencia. Y eso es clave para el liderar. Un líder no es solo quien da órdenes, sino quien sabe persuadir, influir y movilizar a las personas hacia un propósito común. Eh, También diría que en muchas ocasiones lo que determina la efectividad de un líder no es su conocimiento técnico, sino su habilidad para comunicar ideas. Y esto lo vemos habitualmente cuando en el Instituto de Oratoria y Coaching trabajamos, por ejemplo, con CEOs de importantes Ujú. empresas, que ellos mismos nos dicen que notan su falencia en la comunicación con sus subordinados. Y eso los tiene trabados en la relación con la gente. ¿Todo por qué? Por falta de una buena comunicación que disminuye su capacidad de liderazgo. Es que además, como líder, te enfrentas constantemente a situaciones en las que tienes que tomar decisiones difíciles o enfrentar desafíos inesperados. Ser un buen orador, no hay duda que te enseña a pensar rápidamente, a manejar los nervios y a hablar de manera asertiva, incluso en momentos de presión, que vaya si lo tienen algunos líderes, ¿no? Y tanto. Personas, entonces, que hablan con claridad y con visión, suelen ser vistas como líderes naturales, capaces de guiar a otros a través de sus conocimientos y de su forma de actuar. ¿Coincidís con esto, Begoña? Por supuesto. Me ha gustado mucho eso que has comentado son vistas como líderes naturales Ujú. a las que se les sigue. ¿Y por qué digo que me ha gustado mucho? Porque en coaching, es la parte que yo trabajo dentro del instituto, siempre decimos que el liderazgo se gana, porque la persona tiene ese Claro, carisma, esa claro. autoridad y precisamente transmite confianza, esa confianza de la que nos estaba hablando Norberto. Como hemos explicado, y aquí estoy haciendo, sé que estoy haciendo referencia a varios episodios del podcast, pero es algo que también hemos trabajado. La oratoria es la gran aliada de los líderes. ¿Por qué? Pues porque le permite no solo comunicar bien sus ideas, como nos estabas comentando Norberto, al equipo, sino también motivarles y hacerles partícipes del proyecto empresarial. Y es importante Mejor. esto que acabas de decir, Begoña, Exacto. porque te decía que es interesante porque acá también entra en juego algo que también vos trabajás mucho todo esto, que es el tema de la pasión, el contagio del entusiasmo, ¿no? Por supuesto, evidentemente. Y aparte es cuando queremos nosotros tener un equipo apasionado, entregado, motivado, tiene que estar alineado con los valores de la empresa. Y por lo tanto es muy importante que ese líder sepa comunicar con esa pasión cuál es la misión, la visión, los valores. Y así el equipo se va a sentir partícipe y va a desempeñar y a ser mucho más productivo que si no se le transmite con esa pasión. Claro. De igual manera, un buen líder, como bien ha señalado, también tiene que generar confianza, porque muchas veces, y yo lo sé muy bien porque me lo comentan y lo trabajamos a diario con los líderes, con los CEOs, tienen que tomar decisiones difíciles, resolver conflictos y gestionar el equipo en momentos de crisis e incertidumbre. En esos momentos es de vital importancia que el líder sepa encontrar el equilibrio justo entre la autoridad, porque al fin y al cabo él es el responsable de que la organización tenga buenos resultados, y la cercanía y la empatía para que el equipo confíe en él. Por lo que tendrá que escoger muy bien tanto las palabras que va a utilizar como el tono de su discurso y evidentemente también el lenguaje no verbal que va a acompañar a ese discurso. Porque la diferencia entre saber hacerlo o no va a marcar el rumbo de la empresa. Ahora, acá te pregunto, Begoña, y Dime, que puede dime. ser escúchame, puede ser un buen líder, un gran líder, pero ¿qué pasa si no es un buen orador? Ah, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no es un buen orador? Su liderazgo se va a ver comprometido Ujú. porque el equipo
ya no lo verá como ese referente, como alguien seguro y confiable. Y como comentaba antes, pues el futuro de la organización puede estar en peligro. En cambio, ¿qué sucede cuando el líder sí que es un buen orador, cuando maneja bien el arte de la oratoria? Pues que evidentemente va a conseguir surfear mucho mejor las crisis, va a poder gestionar al equipo, que siempre lo va a ver como alguien confiable y como un pilar de la empresa. Y vamos avanzando porque Norberto nos tiene preparada, evidentemente, una cuarta ventaja que estaremos encantados de ampliar y de que llegue a nuestros oyentes. Efectivamente, de las cinco, si de las cinco ventajas que estamos hablando, vamos con la cuarta, que yo diría que como cuarta ventaja podríamos decir que ser un buen orador abre y expande las oportunidades profesionales, de eso no hay duda. Ser un buen orador te distingue de los demás y te convierte en una persona capaz de asumir responsabilidades más visibles y yo diría y estratégicas dentro de una organización. Cuando puedes presentar tus ideas de manera clara, estructurada y convincente, no solo mejoras la impresión que otros tienen de ti, sino que también aumentas tu valor personal y profesional. Otro punto importante, Begoña, es que las oportunidades no solo se presentan dentro de tu trabajo actual, sino que también pueden abrir nuevas puertas fuera del trabajo habitual. Por otro lado, en un mundo tan competitivo, quienes saben comunicar eficazmente sus ideas, sobre todo en situaciones críticas, bueno, claro, tienen una ventaja significativa, porque ya no solo se trata de lo que sabes, sino de cómo comunicas lo que sabes. Y quienes lo hacen bien, por supuesto, siempre tienen las mejores oportunidades, ¿no te parece? Por supuesto. De hecho, hay muchos informes y muchos estudios que analizan cuáles son o cuál es, mejor dicho, la soft skill más demandada y más valorada por las empresas. Y Norberto, ¿adivinas cuál es? Pero O nuestros oyentes por pueden. supuesto, me imagino que es la oratoria, quiero pensar. Evidentemente, es la oratoria. La oratoria y esa capacidad de poder comunicar bien las ideas con entusiasmo, etcétera, etcétera. Porque como venimos diciendo a lo largo de todo ese episodio, la comunicación es la base de todas las relaciones. Y una empresa, evidentemente, hay relaciones entre el líder y sus trabajadores, entre el equipo, con los colaboradores, con los clientes, con los posibles inversores, proveedores, etcétera, etcétera. Es decir, la comunicación es algo indispensable. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Que cualquier profesional que quiera destacarse de sus competidores y busque progresar en su carrera, tiene que formarse en oratoria, porque saber hablar bien y comunicar de manera efectiva y positiva será precisamente su factor diferencial y lo que le va a convertir en un candidato valiosísimo para cualquier organización. Es que en una economía tan competitiva y globalizada como la que tenemos, ya no se trata de los conocimientos o de la experiencia que pueda tener un profesional o un trabajador. Lo que se busca es a profesionales que sepan persuadir, que comuniquen de manera clara sus ideas, que conecten emocionalmente con clientes potenciales, colaboradores e inversores, como Ahora, a comentaba una pregunta, antes. a una coach de primer nivel como eres tú, Begoña, yo le pregunto, Dime. ¿las decisiones que tomamos son racionales o son emocionales? Esa es la pregunta del millón y la que muchas veces despierta sorpresa cuando lo comento. Las decisiones son emocionales. Después nos buscamos justificaciones racionales Ajá. porque nos sentimos a veces mal, ¿no? Pero las decisiones que tomamos son emocionales. Y eso es un hecho que todas las empresas, sean del sector que sean, tienen que saber, tienen que tener muy claro y por lo tanto esos trabajadores tienen que saber contar historias, tienen que poder contagiarnos las emociones y entonces es cuando se creará esa conexión y será mucho más fácil. Ujú. Pensemos un ejemplo claro y con eso ya te doy otra vez la palabra, Norberto.
que estoy deseosa de saber cuál es la quinta ventaja. Pero pensemos en un hecho concreto. Un vendedor. Un vendedor en cualquier sector, que nos esté vendiendo una casa, un coche, lo que queráis imaginaros. Nosotros tomamos esa decisión desde la emoción, desde cómo nos vamos a sentir viviendo en esa casa, viendo crecer a nuestra familia allí o conduciendo ese coche. Todo eso es emocional. Y ahí es fundamental que el vendedor, ese profesional, sepa gestionar muy bien el storytelling y las emociones para que compremos. Bien, 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 bien. Bueno, estamos hablando de las 5 ventajas que te aportan a tu vida ser un buen orador. Y vamos con la quinta, ¿m? Vamos con la quinta. Finalmente, yo creo que el quinto beneficio de ser un buen comunicador es que mejora tu capacidad para resolver problemas en tu organización. Puede que no lo pienses de inmediato, pero cuando desarrolles habilidades de comunicación, también estás entrenando tu mente para pensar de manera más organizada y más lógica. La oratoria no se trata solo de hablar, sino de aprender a estructurar tus pensamientos y articular soluciones de manera clara. Imagina una situación en la que, por ejemplo, te enfrentas a un problema complejo en el trabajo, quizá en una reunión, y necesitas explicar una situación crítica a tu equipo o a tus superiores. Un buen orador sabe cómo presentar el problema de forma clara, dividiendo la información en partes comprensibles, señalando los aspectos más relevantes y proponiendo soluciones concretas. Este proceso de pensar antes de hablar te ayuda a evitar confusiones, a evitar malentendidos y encontrar enfoques más efectivos para resolver los problemas. Además, además, la oratoria te enseña a gestionar el estrés y la pasión, la presión. La pasión también, la pasión también, la pasión Eso y la también. presión. Y resolver problemas, yo diría especialmente en entornos laborales o personales, porque requiere de la habilidad de mantener la calma, organizar tus pensamientos y comunicar de forma eficaz las posibles soluciones. Es decir, que hablar en público desarrolla esta capacidad, ya que te fuerza a pensar rápidamente y a responder con claridad ante preguntas difíciles o imprevistos. Y no olvidemos que ser un buen orador también implica saber escuchar activamente, algo fundamental en la resolución de problemas. Cuando eres capaz de escuchar a los demás con atención, entiendes mejor los diferentes puntos de vista, identificas la raíz de los conflictos y puedes encontrar soluciones más integradoras y más satisfactorias para todos. Así que al final, ser un buen orador no solo mejora cómo te comunicas, sino también cómo piensas, cómo resuelves problemas y cómo trabajas en equipo para encontrar soluciones más inteligentes y más efectivas. ¿Qué te parece, Begoña? Tal cual lo estás comentando, lo has explicado muy bien. Yo aquí puntualizar un dato que yo creo que es muy importante que tengamos también presente, porque ya hemos dicho que la comunicación es la base de todas las relaciones y la mala comunicación da lugar a esos conflictos, pero es que la cifra está en que más del 60% de los conflictos que hay en una empresa tienen su origen en esos problemas de comunicación, en no saber escoger las palabras, no comunicarlo bien, como comentaba Norberto, no escuchar a la otra parte, etcétera, etcétera. Muchas veces hemos coacheado a empresas en este sentido y trabajando la comunicación y mejorando esas habilidades de hablar en público y de oratoria y sobre todo de escuchar, la escuchatoria o la escucha activa, como se le llama en coaching, pero que es el mismo concepto, mejora muchísimo el funcionamiento de la empresa. Cuando enseñamos, y ahora vamos a entrar de lleno en la parte más del coach en este sentido, cuando enseñamos a nuestros alumnos del instituto a hablar en público y a comunicar, aunamos precisamente, y ese es el factor diferencial, dos disciplinas, la oratoria y el coaching, por lo que no solo tienen mayor fluidez y estructuran mejor su discurso,
sino que también, evidentemente, como comentaba Norberto, piensan con mayor rapidez, etcétera, etcétera, pueden gestionar los imprevistos. Pero hay algo también muy importante que se trabaja desde la parte del coaching como complemento a la oratoria, que es que les ayudamos tanto a prevenir los conflictos como a resolver los problemas que se puedan presentar, porque evidentemente cada día enfrentamos problemas malentendidos, pueden haber distintos puntos de vista que tenemos que consensuar. Seguro que os estáis preguntando, ¿cuál es el aporte desde el punto de vista del coaching a estas formaciones? Aprender a identificar, para mí la clave es aprender a identificar desde dónde y desde qué emoción me estoy comunicando, para así evitar reaccionar de manera impulsiva y por lo tanto poder responder de manera asertiva. Eso es algo también muy importante para prevenir todo esto que estábamos comentando de conflictos, etcétera, etcétera. Pensémoslo bien. Si en medio de un conflicto yo me siento atacada, puedo sentir ira, puedo sentir miedo, puedo sentir indignación. Todas ellas son emociones que me pueden llevar a contraatacar. Aquello de la mejor defensa es un ataque, elevando el tono de la discusión, por lo tanto, y empeorando el problema, que lejos de solucionarse, se va a quedar enquistado y afectará negativamente a la relación, en este caso profesional, y mermando la confianza entre las partes. Y por lo tanto, ya va a haber un menor desempeño en el equipo. Con el coaching trabajamos el tomar conciencia precisamente de cómo me estoy sintiendo para poder gestionar esa emoción y evitar esa impulsividad. Recordad antes lo que he dicho, no reaccionar de manera impulsiva y poder responder de manera asertiva. De esta manera, cuando yo gestiono mi emoción, puedo relajarme, puedo responder desde la serenidad y la tranquilidad y expresar mi punto de vista o mi opinión de una manera totalmente asertiva que lo que va a buscar es acercar posturas y poder llegar a un acuerdo o consenso en el que se haga un win-win, que nadie tenga la sensación de que ha perdido o ha tenido que ceder totalmente. Y ese es para mí el gran aporte que hace el coaching en el tema de la oratoria a la hora de resolver un conflicto. ¿Quieres aportar algo, Norberto, sobre este apasionante punto de desde dónde estoy comunicando? Me parece muy interesante este punto que le estás dando, este sesgo del coaching a esto de la comunicación. Y creo que es un gran aporte para estas 5 ventajas que eh, eh, que estamos desarrollando, porque son aportes a la vida profesional, incluso personal de cada uno. Yo creo que está muy bien planteado y además me parece que, bueno, hablamos de 5 ventajas porque esto tiene que tener un Ujú. final, porque no podemos abusar del tiempo de la gente que nos escucha y que nos sigue. Pero podríamos hablar tranquilamente de las 10 ventajas que te aporta a tu vida ser un buen orador, porque son muchas ventajas. La oratoria no hay que verla como una piedra en el camino profesional, sino al contrario, como una ventaja que aporta innumerables beneficios. La oratoria siempre, siempre es una buena aliada para las personas, una buena aliada en lo personal, una buena aliada en el trabajo, una buena aliada para los profesionales, no hay duda. Pues ese es el broche de oro, la oratoria como la gran aliada. Desde el instituto os animamos a que pongáis en práctica estos consejos, estos tips que os hemos dado y también nos encantaría que nos dejarais en comentarios, pues, cómo os habéis sentido aplicándolos, si habéis visto algún cambio en vuestra vida personal o profesional, conocer vuestras experiencias, vuestras vivencias a la hora de hablar en público y también recordaros, como siempre, que podéis pues evidentemente también en comentarios, tenéis abajo en la descripción el correo electrónico del instituto, proponer temas que queráis que tratemos y gustosamente los iremos tratando porque tenemos muchas peticiones, pero siempre os escuchamos. Es muy importante pues vuestra opinión, vuestras valoraciones y estaremos encantados de ir tratando de aquellos temas que realmente os interesan. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar una vez más ahí.
y nos encontramos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Bien, ha sido un placer volver a acompañarlos en otro podcast del Instituto y los esperamos en nuestro próximo encuentro para seguir aportando, aprendiendo y creciendo todos juntos. Hasta la próxima.